Ya, ahí sí pueden ver la pantalla. Sí, profe. Sí, sí. Sí, bueno, muchas gracias por esperar. Ya, bueno, entonces aquí vamos a revisar algunas propiedades, ¿no? Espérenme un ratito. Ya, entonces vamos a revisar algunas de las propiedades que nosotros vamos a utilizar acá, ¿no? Una de ellas es la regla del paralelogramo, ¿sí? La suma de vectores. Entonces, bueno, ah, está por aquí el perrita y me está molestando. Espérenme. Ya, entonces, bueno, nosotros tenemos por acá la suma de vectores, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacerlo, esta suma utilizando la regla del paralelogramo, ¿sí? Que es un método gráfico, ¿no es cierto? Consiste en poner los dos vectores dibujados a partir del mismo origen y luego la diagonal viene a ser básicamente la suma entre ellos, ¿sí? Tenemos, también recuerde usted otro método también para la suma de vectores que es este, el método del polígono, ¿no? Que consiste en poner un vector a continuación de otro y luego pues la suma viene a ser el vector trazado desde el origen del primero hacia el extremo del último vector, ¿sí? También tenemos por acá la resta que se puede hacer con el mismo método del paralelogramo, ¿sí? Se puede hacer tranquilamente el método. Ahora nosotros podemos hacer también una suma de vectores, ¿sí? En forma analítica, usted ya sabe, ¿no? Para sumar dos vectores, pues debemos tomar en cuenta que se deben sumar sus respectivas componentes, ¿no es cierto? X con X, Y con y Z con Z, ¿sí? Tomar en cuenta eso nada más, las propiedades alguna de la suma de vectores. Tenemos por ahí la propiedad asociativa, la propiedad distributiva, la conmutativa, la suma del opuesto, la del elemento neutro, el elemento compuesto. ¿Sí? Tener pendiente la distributiva, ¿no es cierto? Es una de las propiedades que utilizamos bastante también por acá. ¿Sí? Ahora, ya tenemos por aquí los productos, ¿no es cierto? El primer producto que revisamos es el producto de un escalar por un vector. Hay que recordar que cuando yo multiplico un escalar, ¿sí? Por un vector, yo puedo o bien afectar la magnitud o bien afectar magnitud y dirección del vector, ¿sí? Entonces, si yo solamente pues le multiplico un escalar, ¿sí? Y este escalar es positivo, yo cambio la magnitud nada más del vector, ¿no es cierto? Recuerde usted, si yo le multiplicaba por un número negativo, yo pues cambiaba primero la magnitud del vector y luego cambiaba la dirección y le hacía pues exactamente opuesto, como nos dice en este ejemplito de acá. Sí, mil disculpas, en esta aplicación no puedo utilizar el lápiz, no puedo rayar, entonces vamos a hacerlo así nada más. Sí, este, listo, tener en cuenta esas propiedades cuando yo multiplico por un vector. La multiplicación de un escalar por un vector es siempre otro vector, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a las propiedades, nosotros tenemos igual una propiedad asociativa, una propiedad distributiva y una propiedad conmutativa. ¿Sí? Nuevamente las propiedades en realidad nos ayudan mucho cuando a veces tenemos una duda para trabajar con los vectores, los escalares, ¿no es cierto?
Listo. Tenemos el producto punto. Estos productos ya los utilizamos muchísimo ya aquí en Física 2, especialmente el producto cruz. Así que ese producto cruz tiene que estar súper bien entendido, ¿sí? Entonces veamos. En cuanto al producto punto, usted sabe que el resultado del producto punto entre dos vectores es una cantidad física escalar, ¿no es cierto? Sí, es decir, ya no tenemos direcciones, ¿sí? Sino simplemente un valor numérico como una unidad. Este número puede ser positivo o negativo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos el producto punto? Pues hay algunas formas. Si usted conoce el ángulo entre los vectores, pues la formulita que está justo en el centro pues nos puede ayudar. Si usted en cambio conoce ya las componentes escalares de un vector, pues simplemente hacemos una operación, ¿no es cierto? Componente a componente y luego después sumamos todo esto. ¿Sí? En cuanto al ángulo con el que estemos trabajando, hay que recordar siempre que es el ángulo menor entre los dos vectores, entre el vector A y el vector B. Sí, es decir, este ángulo tiene que estar comprendido entre 0 y 180 grados. ¿Ya? Listo. Usted sabe que si el ángulo es 0 grados, el producto punto es máximo. Si el ángulo es 90 grados, el producto punto es 0, ¿no es cierto? Si el ángulo es 180 grados, el producto punto es el valor mínimo que pueda alcanzar y esto es un valor negativo, ¿cierto? Hay que recordar también que si el ángulo es agudo, el producto punto es positivo y si el ángulo es obtuso, el producto punto es negativo. ¿Sí? Tener en cuenta todo eso. Y también, pues, una aplicación acá, ¿sí se acuerda usted cuando hacíamos el producto punto de un vector por sí mismo? El resultado era la magnitud al cuadrado, ¿sí? Así que, pues, si usted quiere sacar la magnitud de un vector, pues puede hacer el producto punto del vector consigo mismo y sacamos la raíz, ¿sí? Listo. Vamos recordando otra vez por acá qué aplicaciones tiene. Usted ya sabe, pues una de ellas es encontrar el ángulo entre los vectores, ¿no es cierto? Otra aplicación es tranquilamente hallar las proyecciones de un vector sobre otro. Y son estas dos formulitas que tenemos por acá también. Sí, aquí pues, bueno, un poquito más de lo mismo. Y nuevamente, ¿qué pasaba si los vectores eran perpendiculares? El producto punto entre ellos me daba 0 nada más. ¿Sí? Ahora, vamos a ver ya el producto cruz. Como le dije, el producto cruz utilizamos muchísimo, especialmente en la parte de magnetismo, es decir, el segundo bimestre. ¿Sí? Así que hay que tener muy en cuenta el producto cruz. ¿Sí? Listo. Usted sabe entonces que el resultado de un producto cruz es otro vector, ¿no es cierto? Y este vector tiene la característica de ser perpendiculares a los dos primeros. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hace el producto cruz entre A y B. El resultado es otro vector, un vector C. ¿Sí? Un por si acaso estos son vectores. Aquí se utiliza la notación en negritas, sí, para identificar vectores, ¿no? Eso pues es usual en la bibliografía que nosotros tenemos por acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Es un nuevo vector. ¿Sí? Aquí pues en esta notación, bueno, la magnitud de A, la magnitud de B por el seno del ángulo entre A y B, ya sabe usted es la magnitud del vector. ¿Sí? ¿Qué es este AN? Es simplemente un vector en dirección normal, es decir, perpendicular tanto a A como a B. ¿Sí? Se puede utilizar esta notación, sin embargo, la que usted recuerda debe ser solamente la magnitud aquí. La magnitud del vector A cruz B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre A y B. ¿Sí? Listo, entonces, bueno, usted sabe que yo aquí tengo en el ejemplo nuevamente tenemos el vector U y el vector B. ¿Sí? Un vector perpendicular pues puede ser tranquilamente dos de estos vectores. Puede ser este vector n o este menos n que nos han puesto acá. ¿Sí? Para saber cuál de estos es el vector perpendicular debemos utilizar la regla de la mano derecha. ¿Sí? O también por acá es la regla del tornillo. Este es como ingresa el tornillo. ¿Sí? Entonces, bueno, cualquiera de estas dos debe manejarlas. ¿Sí? Yo utilizo simplemente la regla de la mano derecha. ¿Sí?
Lo que vamos a hacer aquí es, si yo quiero multiplicar U cruz B, ¿sí? Lo único que hacemos es poner la palma de la manito en U, ¿sí? Y cerrar con los deditos hacia B. Una vez que haga esto, el pulgar le va a indicar en qué dirección está el vector resultante, ¿sí? Entonces, si yo hago U cruz B, ¿sí? ¿Cuál sería el vector resultante? N o menos N en este caso. N. N nomás, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que yo hago B cruz U? Ya menos N. Ya ahí me daría menos N. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hago B cruz U? Yo le dije, ponga la palma en B, ¿no es cierto? Debe estarle poniendo ahí un poquito inclinada. Y luego cierre con los deditos a U. Si se da cuenta, poniendo la palma de esta forma no tenemos posibilidad, ¿no es cierto? Así que debemos cambiar la orientación de nuestra palmita y ahora sí podemos cerrar los dedos. Y observe que nuevamente el pulgar apunta, en este caso ahora hacia abajo, ¿no? Si estamos de acuerdo todos hasta aquí, si está entendida esta parte, Sí, profe. Sí. sí, ya. Sí, Como le profe. dije, entender esto es súper importante porque esto es pan de cada día desde el segundo bimestre, ¿sí? Listo. Ahora, la regla del tornillito, ¿no es cierto? Hay que ver cómo se atornilla y cómo se desatornilla este tornillo, ¿sí? Para ver el sentido de avance. Entonces, si usted hace A cruz B, ¿no es cierto? Imagínese que está atornillándole justo en esta dirección que nos da el gráfico, entonces el tornillo se va a ir hacia abajo, ¿no es cierto? Si usted hiciera B cruz A, ahora pues el tornillito o el destornillador estaría girando en sentido contrario y el tornillo saldría, ¿sí? Entonces puede verle con esa también si es que le es más fácil. Para mí es más fácil poner la palma en el vector y cerrar con los deditos hacia el otro, nada más. Ya, listo. Bueno, por aquí nos dicen las componentes, ¿no es cierto?, de cómo hacer el producto cruz, pero usted sabe que el determinante de una matriz de 3×3 nos ayuda mucho, ¿sí? ¿Qué es lo que han puesto acá? Pues aquí están los unitarios expresados como AX, AY, AZ. Nosotros pues no lo expresamos de esta forma, sino que en vez de AX simplemente ponemos Y. En vez de AY, J, en vez de AZ en K. Sí, esta es otra forma también en la cual se representan los unitarios normalizados. Se pueden representar de esta forma, le pueden poner cualquier letra. Sí, pero usted debe entender, ¿no es cierto?, cuál es el contexto del problema. Sí, listo. Y como le dije, bueno, aquí están ya las formulitas que salen desarrollando justamente el determinante de una matriz que nos ayuda bastante. Sí, listo. Bueno, por aquí tenemos el triple producto escalar, ¿sí? Que nos sirve para calcular el volumen de de un paralelogramo, ¿sí? Para esto le dejo a usted que desarrolle, que trace el vector A, el vector B, el vector producto cruz entre A y B, y luego haga el producto punto con el vector C y verifique que en realidad sale el volumen de un paralelogramo, ¿sí? Listo. Por aquí pues tenemos alguna aclaración cuando yo tengo un triple producto vectorial, ¿no es cierto? Dice que en este caso, pues, en el caso de tener paréntesis, todo eso, pues hay que respetar siempre el orden en el que nos dan, ¿no es cierto? Esto sucede en el producto cruz, ¿sí? Una propiedad muy importante del producto cruz que me parece que no está por aquí es que es la propiedad anticonmutativa, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer A cruz B que hacer B cruz A. Usted sabe que el vector resultante aquí, pues, tienen direcciones contrarias, ¿no es cierto? El vector A cruz B, ¿sí? Y el vector B cruz A son vectores opuestos. Entonces, aquí se cumple la propiedad anticonmutativa, por lo tanto, sí hay que tener mucho cuidado el orden en el cual se trabaja, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el sistema de coordenadas, las coordenadas rectangulares, nosotros trabajamos con los unitarios normalizados de J y K, ¿no es cierto? Para las coordenadas cilíndricas, ¿qué nomás necesitamos? Como vea usted aquí, nos dice que necesitamos primero un ángulo phi, ¿sí? Medido respecto a un eje de referencia, que puede ser el eje Z.
Luego después necesitamos también un radio, ¿sí? Una distancia trazada desde el origen del sistema de coordenadas en el plano X, Y y una altura, ¿no es cierto?, en Z. Sí, como ve, pues la idea de las coordenadas cilíndricas es de alguna manera imaginarse un cilindro, ¿no es cierto?, que pasa justo por el punto P, que es el cual yo quiero describir, ¿sí? Y tenemos las coordenadas esféricas y nuestro objetivo con esto es formar una esfera, ¿no es cierto? ¿Qué nomás necesitamos de aquí? Solo un radio y dos ángulos. Un ángulo medido respecto al eje X en el plano XZ y un ángulo medido desde el eje Z. ¿Cuáles hemos trabajado nosotros? Recuerde usted, en el Prepolitécnico trabajamos con coordenadas cartesianas y con coordenadas esféricas. Esas manejamos bastante, ¿no es cierto? Cilíndricas casi no mucho. Sí, pero esas sí las debe manejar. ¿Ya? Bueno, aquí pues me dice cómo se expresan las coordenadas rectangulares nada más. Un puntito, recuerde aquí, esta A minúscula en X, A minúscula en Y, A minúscula en Z son los vectores unitarios normalizados, ¿no es cierto? Yo aquí puedo poner IJK tranquilamente, pero esta es otra forma de expresar también los vectores unitarios normalizados, ¿sí? Listo, por aquí me dice qué es lo que pasa si es que hago el producto punto, ¿no es cierto?, entre algunos de estos vectores unitarios normalizados. Entre I y J el producto punto es cero porque son vectores perpendiculares, ¿no es cierto? Entre I y K lo mismo, es cero. Entre J y K lo mismo, nos va a dar siempre cero, ¿no? Porque son vectores perpendiculares. Ya, lo mismo por acá me dice qué es lo que pasa con el producto cruz, ¿no es cierto? Recuerde usted, aplicando la regla a mano derecha, sabemos cuál es el resultado de I cruz J y eso es K, ¿no es cierto? J cruz I, esto es, ¿cuánto es J cruz I? ¿Me ayuda? Menos K. Ya, sí, es menos K. Sí, aplicando la reglita a la mano derecha, ¿no es cierto? Eso es lo único que nos va diciendo en esta diapositiva. Sí, y bueno, por acá cómo se expresan las coordenadas cilíndricas, como le dije, pues no ocupamos mucho nosotros. Sí, en realidad en el curso ocupamos bastante las coordenadas rectangulares, salvo uno que otro ejercicio muy sencillo, ahí sí ocupamos las coordenadas cilíndricas. Sí, pero en el plano nada más. Y bueno, aquí tenemos una tablita en el caso de que usted quiera trabajar o quiera transformar las coordenadas, ¿no? Como le dije, el usual es trabajar en coordenada rectangular en este curso también. Y vamos a el operador Nabla, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué viene a ser el operador Nabla? Nabla está acá, ¿sí? Es simplemente una colección de derivadas parciales, ¿sí? Pero hay que entender que Nabla es un vector, ¿no es cierto? Este vector tiene dirección en I, J y K. ¿Ya? Según cómo le ocupemos el vector Nabla, pues obtenemos nosotros el gradiente, la divergencia y el rotacional, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtenemos el gradiente? Simplemente obtenemos haciendo Nabla por una función, ¿sí? El resultado de esto pues va a ser otra función, nada más. Si hacemos la divergencia, en cambio hacemos el producto punto entre Nabla y una función y el resultado va a ser un escalar. Y si hacemos un rotacional, sería Nabla por una función y el resultado va a ser otro vector, ¿sí? Listo. Veamos por aquí el gradiente entonces. Lo único que hacemos es, vean la notación que teníamos al inicio y es solamente Nabla por la función, así que multiplicamos Nabla por la función. El resultado de esto es que apliquemos la derivada parcial en x de f en dirección y, la derivada parcial de f respecto a y en j, más la derivada parcial de f respecto a z en k, es decir, el resultado de esto es un vector, ¿no es cierto? ¿Sí? Como le dije, usualmente trabajamos solo con coordenadas rectangulares, nada más, no utilizamos las otras en este curso. ¿Sí? Vamos ahora en cambio por la divergencia.
observe que ahí era el producto punto, ¿no? Entonces, el resultado del producto punto, como ve aquí, es simplemente las derivadas parciales de A respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, ¿sí? Y esto pues en una suma nada más, como ve, ya no es un vector, ¿sí? Y por último tenemos acá el rotacional. El rotacional, recuerde usted, salía del producto cruz entre nabla y el vector E. ¿Cómo hacíamos el producto cruz? Recuerde usted, nos basábamos mucho en la determinante de esta matriz de 3 por 3, ¿no es cierto? Poníamos primero el vector nabla, luego el vector E y pues luego operábamos nada más. ¿Sí? Y el resultado de esto pues son todas estas componentes que nos dan acá. Como ven, el resultado nuevamente es un vector, pero memorizar esto no viene al caso, ¿no es cierto? Utilizamos la determinante de la matriz. Sí, bueno, por aquí nos dan coordenadas cilíndricas y esféricas, como le dije yo, pues en realidad no, eso no utilizamos. Los elementos diferenciales, estos sí utilizamos, pero igual también solamente en coordenada rectangular, así que nos sirve simplemente el de, por ahí nos va a servir el de longitud y superficie. Sí, el de volumen casi no le ocupamos mucho, salvo unos dos ejemplos muy puntuales. Sí. Estos son los elementos diferenciales de longitud. En este caso, observe aquí se ha cambiado nuevamente la notación. En vez de poner otra vez el vector normalizado I, J y K, han puesto simplemente U en X, U en Y, U en Z. Sí, estas notaciones son válidas y usted va a encontrar en muchos textos de esta forma, así que no hay que perderse por ahí. ¿Ya? Listo. Observe que esto es una superficie, ¿no es cierto? En realidad una superficie sí es un vector, como usted puede ver acá. Ya luego en el curso vamos a explicar cómo saca estos vectores superficies y todo eso. ¿Sí? Así que de aquí nos sirven los diferenciales de longitud y de superficie si revisamos en clase. ¿Sí? Bueno, cilíndricas y esféricas, como le dije, no tanto. Ahora, las integrales de línea. Estas integrales de línea ya les vimos también en el curso de mecánica cuando tratábamos de calcular el trabajo de una fuerza, ¿no es cierto? En este caso, considerar estas dos formulitas. La primera es la que usted revisó ya en el curso de mecánica, ¿sí? Y la segunda también es útil si es que la fuerza, por ejemplo, o el vector, sí, si es que la fuerza está en función ahora del tiempo. Esta formulita nos va a servir bastante, ¿sí? En esta formulita la fuerza está en función de la posición, ¿sí? Y en esta está en función del tiempo, así que esta formulita sí nos va a servir, ¿sí? Listo. Integrales de superficie también sí las realizamos, pero eso ya le vemos con el ejemplo, con la aplicación. Sí, así que esto también pasamos y le vemos después. El teorema de la divergencia, pues eso no lo utilizamos también. Sí, así que esto sería todo en cuanto a la revisión matemática de lo que nosotros vamos a ver. Adicionalmente, a repasar integrales, los métodos de integración, cambios de variable, también utilizamos bastante integrales por sustitución trigonométrica, esa integral es súper común aquí, y tener en cuenta entonces es repasarse un poquito de lo que es el cálculo, ¿no? Las integrales. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna preguntita, alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿No? Ya. ¿Sí está claro entonces hasta aquí o no? Sí, 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 está claro. Sí, está claro. Sí, ya. Listo. Bueno, como le dije, pues mil disculpas, yo no utilizaba mucho esta aplicación de Webex y al momento de conectar la tablet por ahí me da algunos problemas, me cierra la grabación, todo eso. Pero bueno, no creo que pase de esta semana en solucionar estos problemas. Y como le dije, pues casi con diapositivas no trabajo mucho, sino que me gusta ir resolviendo todo. Por ser una clase de revisión nada más he utilizado ya el material. Sí, entonces, bueno,
esto sería todo por la clasecita de hoy. La siguiente clase ya comenzamos directo con la hoja 1, sí, que es la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Y hacemos ya algunos problemitas de esa hoja si es que desea o si es que no utilizamos otros problemas, ¿sí? Y eso sería todo por la clasecita de hoy. Les agradezco mucho y nos vemos Inge, la disculpe, siguiente buenos clase. días. Una pregunta. Sí. Inge, ¿estas diapositivas van a estar en el aula virtual o no son, o no va a seguir? Disculpe. No, estas no están en el aula virtual, pero si es que quiere yo les comparto en el grupo de Teams. Ya, por favor, gracias, Sí, Inge. por favor. Ya. Sí, yo les paso ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Bueno, entonces yo les subo ahí al grupito de Teams que tenemos nosotros y eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos la siguiente clase. ¿Sí? Gracias, Inge. Bueno, Gracias, Inge. Gracias, Inge. bueno, gracias a ustedes. Pasen bien. Gracias, Inge.